Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Julia Eisbroch y vamos a trabajar en este video un caso comúnmente llamado Marrana y lo vamos a situar a partir del seminario 3 y a partir de la cuestión preliminar, que es un escrito que Lacan realiza cuando dicta el seminario 5. Tomamos este caso para ubicar la clínica del detalle y cómo en estos detalles vamos a poder ubicar las particularidades de un caso psicopatológico, de un caso de psicosis. ¿Cuáles son las características que Lacan va a trabajar a lo largo del seminario 3? Bueno, ustedes saben que durante todo su seminario Lacan va a tratar de ubicar la particularidad de la estructura psicótica en función de ser una estructura que da cuenta de cómo se ha jugado allí el lenguaje, cómo se ha jugado allí el gran otro, el otro del lenguaje, y para ubicar cuál es el mecanismo característico de la psicosis, siguiendo a Freud a partir de que lo rechazado interiormente retorna desde lo real y llega al mecanismo característico que ya hemos ubicado de la Verwerfung del significante del nombre del Padre, de la forclusión del significante del nombre del Padre. Y las consecuencias clínicas de esto, una de ellas es el retorno de lo simbólico en lo real, o sea, los fenómenos elementales característicos del lenguaje en la psicosis. Pues bien, ahí vamos a situar estos fenómenos elementales, estos detalles y cómo se articulan entre sí. Respecto a la cuestión preliminar, vamos a ubicar las características de la cadena significante y qué relación tienen estos fenómenos con dicha cadena significante, ya siguiendo la línea de Jacobson y la lingüística. Bien, ¿de qué se trata el caso? El caso se trata de una mujer joven que tenía un delirio compartido con su madre. Una locura de a dos. Este delirio consistía en tener la certeza delirante de que el marido de la más joven la perseguía para descuartizarla. Bien, con esta paciente más joven es con quien Lacan hace esta entrevista que les comenté ya, o se los comento en este momento. Es una entrevista que Lacan hace en un dispositivo llamado presentación de enfermos, en el cual él muy pacientemente va obteniendo el relato de la paciente y hay un público ahí que participa de dicha presentación. Esta paciente era muy dócil, muy amable y Lacan, pero un poco reticente a contar lo que le había ocurrido. Luego de un rato, Lacan consigue, a partir de su suave trato, Lacan consigue que ella le comente que cuando salió al pasillo de su casa, el vecino, que era amante de la vecina, un señor casado, amante de la vecina, le dijo marrana, chancha. Y luego la paciente también le cuenta a Lacan que ella no era totalmente inocente porque había dicho vengo del fiambrero. Esta frase, vengo del fiambrero, la paciente no puede situarla respecto de por qué la dijo ni hacia quién iba dirigida y la dejó en un estado de perplejidad. Bueno, ¿cómo conecta Lacan a la altura del seminario 3 estos dos fenómenos? La injuria, por un lado marrana, chancha, que escucha en boca del vecino o del amante de la vecina, y vengo del fiambrero, una frase aparentemente sin sentido. Vengo del fiambrero, Lacan la compara con lo que Seglas denomina alucinaciones psicomotrices. Estas alucinaciones se caracterizan porque el sujeto modula, habla, las formula, las dice, pero no puede reconocerse como agente de dicha palabra. En este caso, la paciente sabe que dijo vengo del fiambrero, pero no puede localizar la causa de dicha afirmación ni hacia quién se dirigía. Bien, tomando el esquema lambda, vamos a tomar el esquema lambda que ustedes ya conocen, donde el gran otro determina el sujeto. A partir del esquema lambda, Lacan va a ubicar que
no en la psicosis, sino en otros cuadros, el sujeto recibe desde el otro con mayúscula el propio mensaje en forma invertida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en términos del esquema lambda, en el eje simbólico, que recuerdan ustedes que es el eje del inconsciente, donde aparecen todos los fenómenos del inconsciente, entonces desde el otro con mayúscula, el sujeto va a recibir el mensaje a partir de una nueva significación. Esto ocurre cuando tenemos la inscripción del nombre del padre, o sea, cuando este otro del código, cuando este otro del lenguaje opera para el sujeto con una ley que autentifica el mensaje. Cuando con este otro posibilita hacer un pacto y a su vez posibilita que el sujeto pueda tomar la palabra. Ahora, cuando este otro no opera a nivel del significante del nombre del padre, el sujeto psicótico queda respecto del otro simbólico en una relación de exterioridad. ¿Qué significa esto? Significa que respecto de su inconsciente queda en una posición de ajenidad, de exterioridad, como mártir del inconsciente, en términos de que los fenómenos del lenguaje lo invaden, lo parasitan, le vienen desde el exterior. Tanto vengo del fiambrero como marrana son dos significantes que retornan desde el exterior, dos significantes que retornan en lo real. Son dos fenómenos elementales. Ahora, ¿vuelve desde el otro con mayúscula, marrana, respecto de vengo del fiambrero? No. Vuelve en el eje imaginario desde el otro con minúscula, desde el semejante, encarnado en el amante de la vecina, que ella había dicho que era una persona un poco grosera, ¿sí? Pero en este eje imaginario no regulado por la terceridad de la ley significante, no regulado desde el otro simbólico, este juego, vengo del fiambrero y marrana, se producen a nivel del eje imaginario. Y entonces el mensaje no le viene desde el otro con mayúscula, le viene desde el semejante, desde el otro con minúscula, que en realidad sería un reflejo de su propio yo. Entonces le viene desde sí mismo, pero con un efecto de exterioridad. Esto también lo podemos relacionar con aquello que Lacan dice, que en la psicosis se produce la regresión al filo mortal del estadio del espejo, en tanto y cuanto el propio mensaje le vuelve desde un otro, que es el mismo yo, pero en términos de una sombra de ese yo. Esta idea de que el propio mensaje le vuelve al sujeto desde el otro con mayúscula en forma invertida, lo podemos relacionar también con una idea que tiene Lacan a la altura del Seminario 5, donde trabaja una célula elemental del grafo del deseo y hace pasar el mensaje por el otro del código. Y plantea que desde el otro del código le vuelve al sujeto el mensaje a partir de una resignificación. Este vaivén entre el mensaje y el código es imposible en la psicosis. Está interceptado este mensaje y el código allí. ¿Por qué lo tomo esto? Porque lo podemos ubicar también con que no opera ese eje simbólico desde el otro con mayúscula hacia el sujeto en términos de formaciones del inconsciente y sí queda el sujeto preso, mártir del inconsciente, en ese eje imaginario, en esos fenómenos de retorno a lo real, vengo del fiambrero y marrana. Que Lacan en el Seminario 3 dice que es como una suerte de ping-pong, donde no se sabe bien cuál fue primero, si vengo del fiambrero o marrana. En la cuestión preliminar, Lacan es bastante más preciso respecto de la cadena simbólica, de la cadena significante, y va a ubicar a los fenómenos elementales como fenómenos de cadena rota. Tanto vengo del fiambrero como marrana no hacen cadena, son dos S1, dos fenómenos de retorno a lo real que no se encadenan simbólicamente, pero tienen características distintas. Ubica ciertas paradojas de la palabra, en tanto y cuanto el sujeto cuando habla se tiene que oír,
y ubica ciertas características de la cadena significante. Una es que la voz soporta la palabra, toda cadena de las palabras tiene la voz, aunque sea áfona de por medio. Una temporalidad requiere toda cadena significante, o sea, un significante viene en conexión con otro y requiere un tiempo y hay una resignificación a posteriori. Y a su vez la cadena de las palabras también tiene algo que se llama atribución subjetiva, en el cual se indica mediante un término denominado shifter, que no participa del mensaje, pero que indica en el mensaje quién habla y hacia quién se dirige dicho mensaje. Pues bien, vamos a ver que con estos fenómenos del lenguaje, estos fenómenos elementales, estas tres particularidades no se dan. No se dan en términos de que la voz no queda como un soporte de la palabra asociada a otra, sino que queda como pura voz en la injuria que rompe la cadena discursiva. La temporalidad queda también interceptada, queda coartada. El sujeto en el momento que se encuentra alucinando queda en una suerte de abismo temporal, queda por fuera del tiempo. Y la atribución subjetiva, que les decía recién, que tiene que ver con que hay un sujeto de la enunciación que puede ubicarse como agente de ese discurso y sabe hacia quién se dirige ese discurso, mediante este elemento de la lingüística denominado shifter, que es un elemento que no está en el lenguaje, pero sin embargo indica dentro de lo dicho quién es el sujeto de la enunciación. Pues bien, esta atribución subjetiva es aquella característica fundamental que no vamos a ubicar en el caso de Vengo del Fiambrero y Marrana. No lo vamos a ubicar y sí lo vamos a ubicar. Vengo del fiambrero, esa frase que ella puede decir inclusive yo vengo del fiambrero, por más que diga yo vengo del fiambrero, no puede reconocerse como agente de dicha palabra, no puede reconocer una causa de dicha frase, no puede decir nada más que vengo del fiambrero, que decíamos en el seminario 3, la dejaba en un estado de perplejidad. Y acá podemos decir la deja con un carácter de oscilación en la cadena asociativa. No queda determinada dentro de la cadena significante. Ante lo cual surge marrana como un significante que surge ahí por aposición, pero no haciendo cadena asociativa, sino que frente a la oscilación subjetiva en la cual lo dejaba vengo del fiambrero, frase que ella no sabe ni por qué la dijo ni hacia quién se dirigía, surge marrana como otro fenómeno del lenguaje que la deja absolutamente determinada como puro desecho, como puro resto del lenguaje, en tanto la injuria, la insulta y la determina como puro resto del discurso. Podemos agregar que en la cuestión preliminar Lacan va a plantear justamente que si hay un sujeto que percibe y está lo percibido y habría una realidad, para la psiquiatría clásica habría una realidad dada, un sujeto que percibe dicha realidad a partir de formarse un perceptum, una representación de dicha realidad. El psicoanálisis va a invertir esta cuestión y va a decir que el perceptum, o sea, la representación, el significante, va a determinar al sujeto, va a determinar al percipiens y a su vez también va a construir una realidad subjetiva, ¿sí? O sea que la realidad se construye y no hay una realidad objetiva dada para todo el mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque la alucinación para Lacan tiene estructura de perceptum, tiene estructura de significante. Por esto es que Lacan es muy taxativo al independizar totalmente los fenómenos de la psicosis, fundamentalmente la alucinación verbal y no auditiva, en términos de que es un fenómeno
del lenguaje. Es un perceptum, es un fenómeno de lo simbólico que retorna en lo real y que la deja como puro desecho de discurso. Bien, para finalizar vamos a ubicar en qué coyuntura dramática surge este significante marrana, asociado con conexión a Vengo el Fiambrero, y lo vamos a relacionar con el caso de Catán. Ustedes saben que el caso de Catán era aquel muchacho que se encontraba identificado imaginariamente mediante sus identificaciones conformistas con su compañero, con su camarada, y hacía todo igual que él, inclusive se masturbaba porque él se lo indicaba, había interrumpido la masturbación porque también él se lo indicó, se comportaba como si tuviera un padre tan severo como el primero, o sea, hacía todo como si fuera su compañero. Cuando se produce el desencadenamiento o la desestabilización, cuando una chica que tanto era elegida por su compañero como por él, tiene la mala idea de elegirlo a él. Cuando este muchacho se tiene que confrontar con el deseo del otro, con el deseo de esta chica, se viene a romper, se viene a resquebrajar esa identificación imaginaria que lo había mantenido estabilizado hasta ese momento. Y a partir de ahí, decimos, entra en su psicosis desencadenada. Lacan ubica que esa chica opera ahí como un padre en lo real ante la carencia del padre simbólico, ante la carencia del significante del nombre del padre. Un padre en lo real es aquel elemento que viene a intervenir de manera tercera y viene a desestabilizar esa compensación imaginaria. Comparando el paciente de Catán con esta paciente de la presentación de enfermos que presentó su alucinación marrana, podemos decir que esta chica se encontraba en una compensación imaginaria identificada con la vecina de manera imaginaria, de manera conformista, y cuando se introduce este elemento masculino, este amante, ahí se rompe dicha estabilización. Este elemento masculino, el amante de la vecina, interviene como un padre en lo real que viene a desestabilizar a la paciente y de quien ella escucha la injuria marrana, que la deja determinada como puro resto a nivel de la cadena discursiva. Entonces, si comparamos esta clínica del detalle a nivel del seminario 3 y la cuestión preliminar, podemos decir que en el seminario 3 los dos elementos de retorno a lo real, los dos fenómenos del lenguaje, Vengo del Fiambrero y Marrana, se juegan en el eje imaginario. Vengo del Fiambrero opera de manera alusiva y Marrana la deja ubicada, pero aún como no cuenta con los elementos de la lingüística de la cuestión preliminar, solamente dice que son dos elementos equivalentes. Uno funciona por alusión y el otro la determina. En cambio, en la cuestión preliminar, ya con los elementos de la lingüística y con este elemento fundamental de la atribución subjetiva, el shifter, puede determinar claramente que Vengo del Fiambrero la deja en una posición oscilante a nivel de la cadena asociativa, en tanto carece de shifter, carece de sujeto de la enunciación, y Marrana es demasiado pesada en su inventiva, dice Lacan, es demasiado cruel ese significante como para dejarla indeterminada. La deja determinada, pero como puro objeto de desecho. Bueno, hasta aquí el video, espero que les sea de utilidad. Estoy a disposición de ustedes a través del campus y espero que nos veamos prontamente. Gracias, hasta luego.